tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Los saluda Kelly Medina Mendoza y a continuación les damos los titulares de las principales noticias judiciales. Aumentan casos de acoso sexual. Alertan que hay una línea muy delgada que lleva del acoso al feminicidio. Condenan a 13 años de prisión a mujer que degolló a expareja en Ucayali. Junta Nacional de Justicia revisará desempeño de 300 magistrados para su ratificación. Justicia TV también llegará a Junín, gracias a Tercera Alianza Informativa con Canal 12 de San Ramón. Vamos con el desarrollo de la información. Ante el aumento de los casos de acoso sexual y feminicidio, la jueza Inés Barrón recordó que la figura del acoso sexual está tipificado como delito y sostuvo que hay una línea muy delgada que lleva de este delito al feminicidio. El tema de acoso sexual es una línea muy delgada que divide al feminicidio. Es un delito que conlleva otro delito. De enero a febrero de 2023, el Centro de Emergencia Mujer atendió 54 casos de acoso sexual, de los cuales 52 son reportados por mujeres. Desde el 12 de septiembre del 2018, el acoso es considerado delito. Antes de esa fecha, las mujeres u hombres que eran víctimas de hostigamiento no podían hacer una denuncia ante las autoridades. La jueza Inés Barrón nos recuerda un mal precedente con el caso de Avi Ágreda, que fue quemada viva por su acosador en una unidad de transporte público. Su victimario, Carlos Javier Hualpavacas, intentó justificar su crimen señalando que solo le quería dar un escarmiento porque había negado tener una relación con él. Ella ni siquiera pudo denunciar por la figura de acoso porque para ese tiempo no estaba penalizada la figura de acoso. En el caso de acoso, la pena es de 3 a 5 años, mientras que si existe un agravante, el tipo penal a imponer es de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad. Barrón Rodríguez pidió a las víctimas de acoso que puedan denunciar a tiempo para que las autoridades puedan actuar y no termine en un feminicidio más. Las víctimas denuncien, vayan a las comisarías, sean escuchadas y denuncien. Y en las comisarías también activar todos los mecanismos necesarios en forma rápida. La magistrada admitió que las denuncias por acoso y feminicidio han ido en aumento, pese a que las penas privativas por estos delitos son altas. Definitivamente las denuncias por los delitos de feminicidio, temas de acoso, temas de violencia contra las mujeres han ido en aumento. La pena mínima para el delito de feminicidio es de 20 años de prisión efectiva, mientras que la pena máxima a imponerse es de cadena perpetua. Esto siempre y cuando existan más de 2 agravantes, como que la víctima sea menor de edad o adulta mayor, entre otros. La doctora en Derecho Penal de la Universidad Los Andes de Chile, Tatiana Vargas Pinto, destacó la similitud que existe entre el sistema procesal penal chileno y el peruano en cuanto a la reducción en el tiempo de los procesos judiciales. Un factor importante, afirma Vargas, para impulsar toda mejora en el sistema de justicia. Me encuentro en el Distrito Judicial de Lima Sur, acompañada de la doctora Tatiana Vargas Pinto. Ella es doctora en Derecho Penal por la Universidad de los Andes de Chile. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Justicia TV. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. La imputación en el sistema penal, ¿en qué consiste o a qué se refiere exactamente? Tiene que ver con el dolor y la culpa, ¿no? Estos elementos que el sujeto conoce o que el descuido, ¿no? Que son internos. Hay una tendencia muy fuerte en simplemente ver lo que yo puedo probar externamente. ¿Por qué? Porque lo interno es difícil de probar. Y ante eso voy a poner un caso muy grotesco o grosero para que se entienda el problema y el desafío que nos supone ahora en el sistema general de los juicios de atribución, que quiero que se entienda que es muy grave porque la pena es muy dura. Entonces hay un riesgo de imputarlo todo. Caso burdo, está prohibido talar una especie nativa, ¿no? Un ilícito penal, talar un árbol. Y este sujeto tala el árbol sabiendo que está protegido y viene caminando en un bosque una persona que no vi, y era un bosque, no era un lugar poblado, y el árbol le cae y lo mata. ¿Qué pasa con esto? Quiero atribuir la tala y la muerte, imputar como suyo eso,
simplemente porque cometiste un ilícito original, aunque no hayas ni siquiera visto, o eso es tema de conocimiento, pero la culpa en términos de qué debías saber y qué cuidado tenías que tener. Es un caso extremo que puede llegar a establecer homicidio. ¿Cuáles serían entonces los principales problemas para la imputación penal? Yo creo que hoy ha tenido una evolución importante porque se ha querido establecer muchos filtros normativos frente a la infracción de la norma. Quiero decir, qué riesgos relevantes provocó, si el disparo es un riesgo prohibido, entonces con ese disparo yo puedo asignar la muerte de una persona. Es un desafío para todos los jueces en distintos sistemas continentales. El ejemplo que voy a dar ahora, para ver si se entiende, es cuando alguien dispara contra otro y esa persona, por ejemplo, va en la ambulancia, no muere, pero la ambulancia choca y el sujeto muere. Hay nexos causales objetivos, entonces la idea de la imputación normativa se introdujo para limitar esto y podemos llegar a decir que la muerte finalmente es producto del accidente, no del disparo prohibido. Y ese es un filtro muy importante y está muy bien, pero eso ha llevado a normativizar tanto que nosotros al final desconocemos la conducta humana. Y ese es el riesgo que yo creo que es fundamental. Al normativizar tanto, llegamos a establecer que cualquiera es el fin de la norma. Y a veces tú puedes infringir normas, por ejemplo, el médico que deja la gasa en el paciente, ¿no? Infringe un deber de cuidado y la lex artis. Pero si el paciente muere también por una falla propia del paciente o por, no sé, una infección intrahospitalaria, solo porque creó un riesgo relevante, ¿voy a imputarle todo? Desafíos que vamos a tener que examinar frente a la imputación. O sea, desde el filtro de la causalidad como algo importante normativo, nos hemos vuelto a algo de nuevo objetivo. Y yo creo que, para decirlo, no sé, en términos no tan duros, en la parte de desarrollo de la imputación barbárica, lo más fácil es ver lo que yo veo hacia afuera, ¿no? Lo que se ve hacia afuera. Y eso imputo, eso atribuyo. ¿Qué es difícil? Pensar mucho más en el sujeto, lo que realmente él quería y hacía en la noción de conducta humana para poder establecer filtros normativos. Como usted lo dijo, son desafíos, sí. Pero entre estos desafíos, ¿cuál es el más principal que afronta el juez o el magistrado en estos problemas jurisdiccionales? Claro, es que son tantos, porque yo estoy enfocando en temas de imputación y hablaba de los sujetos, que es lo más difícil, y por eso, pero cuando estamos hablando de un sistema judicial, por supuesto, esto es integral. Un juez se enfrenta a lo que el fiscal le presenta, las pruebas que le presenta, cómo también recaba pruebas, cómo interviene el defensor. El juez tiene que establecer los hechos en base a lo que le presentan y luego aplicar el derecho. Por ejemplo, si quieres hablar de flagrancia, un delito muy fuerte, es que yo en ese acto lo veo, quizás la gente del pueblo no quiere que esa persona quede en la cárcel, pero hay garantías que el juez tiene que respetar. Todavía no hay un juicio, tengo que probar qué hizo, cómo hizo, entonces hay que entender un poco eso para luego establecer la medida justa, y pueden haber cautelares, sí, dependiendo de la magnitud y las pruebas que yo tengo, y tengo entendido también que acá en Perú se están implementando estos juicios más inmediatos, justamente en flagrancia, que es muy interesante porque es un caso en que efectivamente yo puedo tener pruebas mucho más directas, y el tema de la prueba es uno de los problemas. Coméntenos acerca de la flagrancia que se aplica en Chile. La flagrancia permite, da más facultades para una detención de la persona en el acto. Hay un estudio que se ha hecho en Chile sobre la cantidad de delitos graves por algunas nacionalidades, ¿no? Y en ese sentido ahora se ha llevado registro de la cantidad de prisiones preventivas que ha solicitado el fiscal, y que los jueces han concedido menos de la mitad. Y eso no tiene que entenderse como malo, ¿eh? Tiene que entenderse como una persona que está, aunque sea en flagrancia, todavía tengo que acreditar mucho más cosas de su participación y de cómo estaba la persona en el hecho, porque a lo mejor la persona puede ser que haya tenido miedo, puede ser que haya, no sé, consumido alcohol, puede ser que haya estado escapando, ¿no? Hay casos muy fuertes de personas que están escapando y entran en la morada ajena, te detienen y a lo mejor te meten en prisión preventiva sin investigar más. Así que yo felicito a Perú por incorporar estos juicios inmediatos asociados a la flagrancia, de manera que las medidas cautelares no sean excesivas, sino que se vinculen con un procedimiento que luego termine en una sanción, si es que se establece la responsabilidad. Yo eso, en Chile no tenemos un juicio inmediato y creo que sería muy bueno, ¿no? Qué interesante que existan estas
charlas, se podría decir, para poder quizás intercambiar experiencias, ¿no? Tanto Sí. ver el sistema de Chile como el sistema de Perú y poder pues aportar a la ciudadanía con el sistema de justicia. Exacto, yo estoy muy entusiasmada de escuchar lo que dicen nuestros colegas, nuestros colegas aquí, de cómo defienden las técnicas o cómo actúa un fiscal, y poder ayudarnos si somos países hermanos que al final queremos luchar contra el delito en términos de brindar seguridad a la sociedad. Muy bien, muchas gracias, doctora Tatiana Vargas, por habernos acompañado aquí en Justicia TV. Ella es doctora en Derecho Penal por la Universidad de los Andes de Chile. Los ciudadanos de Chanchamayo, La Merced, Satipo y Oxapampa también podrán ver los contenidos del canal Justicia TV, gracias a una alianza informativa con el canal 12 de San Ramón en Chanchamayo. Este es el tercer canal en difundir el noticiero central del Poder Judicial. Canal 12 de San Ramón en Chanchamayo se convirtió en el tercer canal regional que transmitirá el noticiero del Poder Judicial, Justicia TV Noticias, a través de su señal y sus diversas plataformas informativas con alcance a toda la selva de la región Junín. Desde Chanchamayo, un saludo para los integrantes de Justicia TV en todo el país. Ahora, con una amplia cobertura, daremos a conocer lo que sucede en la selva central. Un saludo de parte de los amigos de Canal 12 de Chanchamayo para Justicia TV. Canal 12 retransmitirá el noticiero Justicia TV de martes a sábado a las 8 de la mañana y lo repetirá en horario nocturno a las 8 de la noche. La información a través de la cobertura nacional se puede ver también en las provincias de Satipo, Chanchamayo y Villarrica, que está en la provincia de Oxapampa. Son varios distritos que disfrutan de Canal 12 y ahora con la señal desde las 8 de la noche, el informativo de Justicia TV. Anteriormente, Justicia TV ya ha entablado alianzas informativas con los canales Vía Televisión de Tarapoto y Media TV de Ayacucho. La invitación está hecha a todos los televidentes de la región Junín a sintonizar el noticiero Justicia TV Noticias de martes a sábado en las mañanas y noches por la señal del canal 12 de San Ramón en Chanchamayo. Y la presidenta de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, Emilia Bustamante Ollague, expresó la necesidad de dar el mayor impulso posible al plan de descarga procesal iniciado por el Poder Judicial, una medida que afirmó beneficiará a millones de ciudadanos. Siguiendo con la política de gestión del presidente del Poder Judicial de brindar celeridad a los procesos beneficiando a los litigantes, se han incorporado nuevos magistrados provisionales a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. La presidenta de la Sala, Emilia Bustamante Ollague, saludó el nombramiento de estos magistrados y magistradas y explicó el objetivo del trabajo en esta sala. En ese marco es que se ha creado esta Sala Civil Transitoria para contribuir en el plan de descarga de los expedientes que tiene en casaciones civiles pendientes de resolver. Así que trabajo tenemos desde este momento. La nueva Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema ayudará a resolver la elevada carga procesal en materia civil que soporta esta máxima instancia judicial. La presidenta de la nueva sala, que se encuentra en la Universidad de Girona, España, en un curso de especialización en razonamiento probatorio, mediante un video se comunicó con los nuevos jueces y juezas para darles algunas pautas sobre el desempeño de la labor judicial. Pero sí es necesario que sepan las normas de conducta que debe cada uno observar, entre ello también una conducta ética, un adecuado comportamiento con los expedientes que se les va a asignar, el respeto mutuo de trabajo, el respeto a las normas de erradicación de la violencia. Bustamante Ollague dio la bienvenida a los jueces y juezas dentro del desarrollo del curso de inducción que organiza la Administración del Poder Judicial. El Ministerio del Interior ofreció 150,000 soles de recompensa a quien colabore con la ubicación del ex juez supremo César Inostroza, quien fugó a España para evitar su extradición al Perú. 150,000 soles para quien entregue información sobre el paradero del prófugo ex juez supremo César Inostroza, supuesto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, informó el Ministerio del Interior.
una inscripción para el juez supernumerario en Lima Sur. Ya, juez de paz, juez de... Inscríbete, abre la página web de la Corte de Lima Sur, inscríbete, ya, y me das tu cargo, inscripción, para que postule para juez de paz letrado o juez de primera instancia. Ya tú ves qué plazas hay. Preséntate donde hay más plazas, ¿ya? Claro. Ya, doctor. Ahorita están ganando bien, ya. Como se sabe, en el 2018 Inostroza fue detenido en España, en donde estuvo en prisión provisional hasta abril del 2019. Fue liberado bajo ciertas reglas de comparecencia, entre ellas apersonarse al juzgado y dar cuenta de su paradero 2 veces por semana. En mayo de ese mismo año, un tribunal de Madrid autorizó su entrega a Perú, cuando la justicia española estimó que no existía riesgo de fuga, alegando que los hechos que se le imputaban serían equivalentes al tráfico de influencias en ese país. En el 2022, tras la orden de búsqueda y detención para su extradición a Perú, el grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional de España no pudo localizar al investigado en la dirección de Madrid, donde venía residiendo. Se presume que el ex juez viajó a Bélgica con el fin de salir de la Unión Europea. La orden de captura nacional e internacional dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema contra Inostroza sigue vigente en el Perú. Lo que no está activa es su difusión en los 195 países que integran la Interpol. Esto ha generado una serie de dificultades, explica la exfiscal del caso Cuellos Blancos, Rocío Sánchez. Que desde el año 2021, Rosa levantó su orden de captura internacional. Entonces, por eso es que él puede transitar en varios países y las órdenes internacionales no llegan para su efectiva captura. Por más que el Perú pida o incentive su captura, el trámite ante Interpol tiene que ser verificado por las autoridades peruanas. ¿Qué fue lo que sucedió con toda esa orden internacional? En la resolución judicial quedó establecido que el destituido ex magistrado incumplió la orden judicial de impedimento de salida del país que le habían impuesto, actitud realizada con pleno conocimiento de los graves cargos imputados. Sabemos que no inicia ningún proceso, no inicia el juicio si no está presente el imputado. Inostroza, no obstante, no estar presente, su defensa legal ha sido muy activa. Y hemos podido advertir en las diversas audiencias de la Corte Suprema cómo ha intentado, a través de tutelas, excluir algunos registros de comunicación, determinar a través de los reexámenes de los registros de comunicaciones la falta de legalidad de las intervenciones. Y sobre eso ya la Corte Suprema se ha pronunciado también que en nuestro país surge la teoría del hallazgo. Por ese hallazgo se derivó a un fiscal de la nación competente y entonces no hay vulneración de los derechos fundamentales de Inostroza. Pero sí, en temas procesales y procedimentales, la Fiscalía tiene que reajustar y tiene que organizarse con relación a las carpetas que adicionalmente han ido incorporándose y a los delitos que han sido autorizados por el Congreso. Según el reportaje del dominical Panorama, el Estado peruano desembolsó más de $500,000 para llevar a cabo la extradición de César Inostroza. La Junta Nacional de Justicia revisará el desempeño de 300 magistrados desde el 2015 a la fecha en el marco del proceso de ratificación de magistrados. Los detalles enseguida. Serán evaluados sobre su conducta, idoneidad y la capacidad de dirección y gestión de los despachos a su cargo. Son 300 jueces y fiscales titulares que serán evaluados por la Junta Nacional de Justicia para ser ratificados, teniendo en cuenta el orden de antigüedad y los que hasta la fecha registran más de 7 años de servicio. En total son 81 jueces y 219 fiscales de todos los niveles de la judicatura, entre ellos un juez y una jueza supremos, que fueron convocados para el proceso de evaluación y ratificación. En esta lista figuran el fiscal del caso Lavajato, José Domingo Pérez, que también tendrá que ser evaluado de sus funciones desde el año 2015 hasta la actualidad. En la misma línea se evaluará a los jueces supremos titulares Ana María Aranda y Héctor Lama More, el juez supremo provisional José Neira Flores y la fiscal suprema provisional Cecilia Hinojosa Cuba.
Los magistrados convocados tienen plazo hasta el 7 de junio para presentar la documentación requerida para su evaluación, de acuerdo al nuevo reglamento de evaluación y ratificación que busca optimizar y agilizar los procedimientos. Es importante saber que la ciudadanía también puede participar de este proceso y tiene hasta el 30 de junio para hacer llegar a la Junta Nacional de Justicia información sobre la conducta e idoneidad de los magistrados convocados. Solo tienen que llenar un formulario virtual que se aloja en la página web de la Junta Nacional de Justicia o presentarlo en Paseo de la República 3285 del distrito de San Isidro. Este trámite es gratuito y no hace falta la firma de un abogado. La policía capturó a falso taxista, quien es acusado de dopar, secuestrar y abusar sexualmente de una joven en San Martín de Porres. Dopó, secuestró y abusó sexualmente de una joven de quien se ganó su confianza cuando le brindó el servicio de taxi el pasado 28 de abril. Él es John Antonio Esquivel Ramírez, falso taxista de 30 años de edad, que fue capturado finalmente por la policía y que tendrá que responder por sus repudiables actos. Se haga justicia y que él pague todo el peso de la ley, no solamente por mí, sino por las demás mujeres que no pueden salir por miedo, por muchas cosas. A pesar que niega haber cometido los delitos, su accionar quedó registrado en cámaras de videovigilancia, en donde se le ve cargando a su víctima e ingresando a un hotel en San Martín de Porres, tras haberla dopado previamente a bordo de su taxi. Sin embargo, las pericias a las cuales fue ella sometida, como son la pericia de toxicología forense y el reconocimiento médico legal, contradicen todo lo que él está indicando hasta el momento. La joven víctima hizo pública la denuncia y narró cómo el falso taxista se ganó su confianza para luego cometer el ilícito. Recuerdo que me dio una botella de agua y me la tomé. Cuando yo me la tomé, no recuerdo nada, amanecí en un hotel. Por el momento, el falso taxista afronta una detención preliminar de 7 días como parte del inicio de las investigaciones. La Corte de Lima Sur condenó a un suboficial de la Policía Nacional a cárcel efectiva por querer cobrarle 10.000 soles a sus propios colegas para favorecerlos en un proceso disciplinario. El policía César Rodríguez Raimundes, suboficial técnico de tercera de la Policía Nacional del Perú, fue condenado por acuerdo de terminación anticipada a 4 años y 2 meses de cárcel por cobro ilegal de dinero a otros efectivos policiales con procesos administrativos en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Condenando al ciudadano César Michel Rodríguez Raimundes como autor del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo impropio en el ámbito de la función policial, previsto y sancionado en el artículo 395b, segundo párrafo del Código Penal. De acuerdo a la resolución emitida por el juez Luis Ayala Yáñez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, el sentenciado se aprovechó de su cargo de auxiliar de investigación de la Oficina Disciplinaria de Lima y Callao, llegando a solicitar 10.000 soles a 2 de sus colegas de la Policía Nacional del Perú, quienes tenían un proceso administrativo. Las 2 víctimas contaban con una suspensión temporal del servicio policial por encontrarse inmersos en hechos presuntamente de connotación penal en el ejercicio policial. Vamos a una breve pausa y nosotros continuamos. Esto es Justicia TV Noticias. Estamos de regreso aquí en Justicia TV y volvemos a las noticias del ámbito judicial. En la siguiente nota, conozca el sistema de alerta judicial para personas con discapacidad, una función digital que advierte a los jueces en qué proceso participa o involucra a una persona con discapacidad y así puedan ser atendidos de manera preferencial.
Con el fin de disminuir los obstáculos y dificultades que enfrentan las personas con discapacidad, el Poder Judicial cuenta con el sistema de alerta judicial, que advierte a los jueces y juezas sobre procesos judiciales en los que participan integrantes de esta población vulnerable, ya sea de manera directa o indirecta. Si la persona que participa en el proceso manifiesta tener discapacidad, debe presentar una demanda o escrito a la encargada de la mesa de partes, quien consignará el número de DNI de las personas intervenientes. De manera automática, el sistema mostrará nombres, apellidos, domicilio y edad del usuario. Si una persona tiene discapacidad, debe adjuntar la copia simple de la resolución de discapacidad emitida por CONADIS o carnet de esta institución. También puede presentar una declaración jurada de discapacidad según un formato para tal fin. Si la persona tiene discapacidad física, mental o intelectual, el sistema la identificará con un círculo rojo con la letra D, lo cual indica prioridad en la atención preferente. Esta alerta judicial es aplicada en las 35 cortes superiores del país para asegurar la rapidez de dichos procesos y garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás justiciables. Veamos ahora las noticias en el ámbito regional. Nuestro corresponsal en la Corte de Cañete, Alfredo Linares, nos informa sobre una feria itinerante realizada por las autoridades judiciales en beneficio de los litigantes de Chilca. El 30 de mayo último se desarrolló a cabo la mesa itinerante para brindar información jurídica gratuita respecto de procesos judiciales de alimentos, filiación y otros, así como recepción de demandas de alimentos para la población de Chilca y las localidades aledañas, contándose además con la presencia de las delegaciones del Gobierno Regional de Lima, el Ministerio Público, el MINJUS, Cáritas, el Servicio de Orientación al Adolescente, SOA Cañete, y el Centro de Emergencia Mujer, CEM de Cañete, para prestar un mejor servicio de orientación jurídica al público usuario. Con gran afluencia de personas, los procesos iniciados durante esta campaña de aproximación a la ciudadanía se están atendiendo con suma celeridad a fin de reportar una mejor satisfacción de los usuarios, fortaleciendo la confianza ciudadana en la administración de justicia que brinda esta Corte Superior en el Distrito Judicial de Cañete. Desde la Corte Superior de Justicia de Cañete, Alfredo Linares para Justicia TV. Los jueces y servidores de la Corte de Sullana que laboran de manera remota retornaron a la presencialidad en los diferentes órganos jurisdiccionales de esta sede. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Germán Lizana Bobadilla, informó que a partir del 29 de mayo del año en curso, los jueces, juezas y servidores judiciales que venían realizando labores remotas se han reincorporado a realizar trabajo presencial diario en los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos. Lizana Bobadilla mencionó que dicha disposición emanada del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial obedece a la culminación de la emergencia sanitaria y agregó que su despacho ha tomado las previsiones necesarias a fin de que dicho grupo poblacional pueda realizar sus labores presenciales de manera inmediata. Del mismo modo mencionó que a partir de la fecha el uso del uniforme institucional es obligatorio y en el caso de aquellos que no tengan deberán usar traje oscuro, quedando prohibido el uso de otro tipo de vestimenta para acudir a realizar sus labores. Continuamos en Sullana. Ahí servidores judiciales capacitaron a más de 100 internas del penal de esta ciudad en cuanto a la obtención de beneficios penitenciarios y temas de tutela judicial. Como parte de la campaña de la promoción de la cultura jurídica ciudadana, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte de Sullana capacitó a 101 internas del establecimiento penitenciario de mujeres de Sullana. Las capacitaciones estuvieron a cargo de la magistrada del Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Sullana, María Soledad Chuquillanqui Chinguel, quien abordó el tema la tutela jurisdiccional y la situación de los menores en abandono.
Por su parte, la secretaria judicial del módulo penal de Sullana, María Isabel Jacinto, expuso sobre los beneficios penitenciarios, como la reducción de pena, la semilibertad o liberación condicional. Y finalmente, la psicóloga Verónica Arámbulo Ríos, de los juzgados de familia, realizó psicoterapia grupal y de relajación. En Ucayali fue condenada a 13 años de prisión una mujer que degolló a su expareja luego de una discusión. El juzgado penal colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ucayali condenó a 13 años de pena privativa de la libertad a Irma Soto Hilario por el delito de homicidio calificado con alevosía en contra de su expareja Luis Chávez Matos, provocándole la muerte instantánea. Según la tesis del fiscal, Soto Hilario cortó el cuello de su expareja en una aparente gresca. La víctima se desempeñaba como propietario de un conocido centro de tatuajes, dejándolo desangrándose en el suelo de una habitación de un hotel en la ciudad que compartía con él. La radical decisión de Soto Hilario sobre su expareja motivó a que los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ucayali determine que continúe recluida en el establecimiento penitenciario de Pucallpa hasta el 22 de noviembre del 2034. Soto Hilario, conocida como la degolladora de Callería, fue juzgada por el tribunal conformado por los magistrados Ana Bedoya Maque, Silvia Salazar Paz y Dilmer Mesa Conisya. Desde la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Marta Zacarías para Justicia TV. Presidente de la Corte de Puno y alcalde distrital de Santa Rosa coordinan donación de terreno para funcionamiento de sede judicial. Veamos los detalles. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Juan Francisco Ticón Aura, junto al alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, ingeniero Jaime Muñoz Tintaya, sostuvieron una reunión a fin de coordinar detalles para la donación de un predio donde se construirá una nueva infraestructura para la sede judicial de esta localidad. Esta reunión se realizó en las instalaciones del municipio de Santa Rosa, hasta donde arribó una comitiva de la Corte de Puno, integrada por la gerente de Administración Distrital, el asesor legal, el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas y el coordinador de Infraestructura. Y al cuerpo de regidores, a quienes agradecemos su gestión, tenemos la obligación con la comunidad de atender sus necesidades. Y una de las necesidades fundamentales es la justicia. Durante la reunión, Ticón Aura agradeció otorgar este espacio que será empleado como nuevo local de la sede judicial de Santa Rosa. Y el terreno que estamos viendo es el terreno ubicado en la calle, en la calle Cusco. Este terreno sería posible y viable, ya que cumple las especificaciones técnicas, la ubicación y el área que se está requiriendo, 1000 metros cuadrados. Asimismo, señaló que este tipo de acciones permiten que la Corte Superior de Puno brinde un servicio óptimo a los usuarios de la Administración de Justicia. Desde la Corte Superior de Justicia de Puno, informó Nemio Mamani Hilari para Justicia TV. Ahora con las noticias internacionales. En Ecuador fue asesinado a tiros un fiscal de la provincia de Guayas tras participar en una audiencia donde se investigaba un crimen. La policía investiga los hechos. Las autoridades ecuatorianas confirmaron el asesinato a tiros del fiscal Leonardo Palacios en la ciudad de Durán, provincia de Guayas, una de las regiones más afectadas por la violencia e inseguridad en el vecino país. 2 hombres en motocicleta lo atacaron, disparándole varias veces, y huyeron del lugar. En el parabrisas de su automóvil quedaron varios agujeros de bala. El fiscal murió en el acto. Palacios fue atacado a pocas cuadras de su oficina. Agentes de la policía hallaron más de 40 indicios balísticos en el lugar del crimen. El hecho ocurrió tras asistir a una audiencia del juicio contra 2 procesados por asesinato. El hecho ocurrió al mismo día en que la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, recibió un video con amenazas de muerte. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ordenó a la Policía Nacional brindar toda la protección necesaria a Salazar. La Fiscalía General de Ecuador rechazó en un comunicado dicha acción de amedrentamiento. Condenan a 11 años de prisión a Elizabeth Holmes, considerada la Steve Jobs de Silicon Valley, al ser hallada culpable de fraude. La empresaria publicitaba revolucionario descubrimiento de salud, pero todo era mentira.
Posaba para portadas de revistas importantes, se paseaba por reconocidos canales televisivos y ahora lo hace por los pasadizos del Penal Federal Bryan, un centro penitenciario de mínima seguridad para mujeres, en donde pasará 11 años y 3 meses tras las rejas. Es el triste final de Elizabeth Holmes, la joven empresaria que en su momento fue llamada la nueva Steve Jobs de Silicon Valley, que prometió revolucionar con su invento el mundo de la medicina a través de su empresa Theranos. Creo que el individuo es la respuesta a los desafíos del cuidado de la salud. Theranos aseguraba que con tan solo una gota de sangre extraída con un simple pinchazo en el dedo, serían capaces de revelar qué afecciones o enfermedades padecía una persona, siendo todo una estafa y que fue revelado por un periodista de Wall Street Journal. A una paciente le dijeron que tenía VIH cuando estaba sana. A otras les dijeron que su embarazo ya no era viable y sí lo era. Mentiras que fueron probadas en el juicio en su contra, lo que valió para que el juez Edward Dávila la sentencie por los delitos de estafa, fraude electrónico y conspiración por engañar a inversores a través de su empresa Theranos. Se trata de un caso de fraude en el que un proyecto impresionante salió adelante con grandes expectativas solo para verse luego frustrado por falsedades, tergiversaciones, arrogancia y mentiras. La desprestigiada empresaria además tendrá que pagar una indemnización de $452 millones a los inversores. Hemos llegado al final de nuestro programa aquí en Justicia TV Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el lunes en los canales 55 de Claro TV, 551 de Movistar y en las redes sociales del Poder Judicial. En 3 regiones también por medio de nuestra señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de Ayacucho. Un buen fin de semana. Bye bye.